Queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Los poquitos que están en este lugar pueden tomar sus lugares. Gracias también, mis hermanos, a todos ustedes que nos están escuchando en diferentes partes. Sabemos que algunos escuchan pues, en lugares cálidos, en lugares donde el clima está pues, maravilloso en este momento. Y otros pues también estamos escuchando, estamos siguiendo la transmisión en lugares así como Chicago, el cual está pues frillito, lleno de nieve, casi sentimos que nos congelamos, pero bueno, gracias al Señor estamos vivos, tenemos salud y debemos estar agradecidos con Él, no importa el lugar en que nos encontremos. Y precisamente ese es el título del tema de hoy, se titula Agradecido con Dios, y bueno, que el Señor pues nos ayude a dar este tema, y espero, mis hermanos, pueda explicarme para que todos lo entendamos y pues nuestra fe se fortalezca y también pues sigamos sirviendo a nuestro Dios con ese ánimo con el cual hemos hecho hasta el día de hoy. Voy a empezar con una pequeña historia. Se dice que iba un hombre exitoso, bien vestido, caminando por la calle, y de repente se encuentra con un mendigo. Al mirarlo, levanta la vista al cielo y dice: Señor, te doy gracias porque me das todo lo que necesito y no ser yo el que va en el lugar de Él. Cada quien sigue su camino, y de repente el mendigo mira a unos paramédicos subiendo a un herido a una ambulancia. El mendigo dice: Dios mío, te doy gracias porque me das salud, porque me cuidas, y por no ser yo el que llevan o van a meter a esa ambulancia. Sigue su camino, el herido es llevado al hospital, y al ir entrando a la sala de operaciones, ve a otros paramédicos sacando una camilla con un cuerpo cubierto con una sábana. El herido levanta la mirada y dice: Señor, te agradezco porque aún me das vida, porque a pesar de que estoy mal o estoy herido, no soy yo el que llevan en esa camilla. Moraleja: mientras nosotros tengamos vida, sea cual sea nuestra situación, tenemos la esperanza y debemos confiar en Dios que nuestra situación puede mejorar. Vamos a iniciar, mis hermanos, con un versículo que está en Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, verso 4. Y la palabra del Señor dice así: Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Como les decía, tal vez, mis hermanos, en este momento pues estamos pasando por situaciones diferentes, estamos viviendo en tiempos difíciles, y tal vez tú o yo consideramos que pues tenemos una situación mala, pero no debemos perder la fe que nuestra situación, como dice este verso, mientras tenemos vida, puede mejorar. Y también tenemos una invitación o una reflexión de que no debemos enfocarnos tanto en las cosas materiales para no perder de vista aquellas cosas valiosas, aquellas cosas que valen pues la pena, como es la salud. Es cierto que a veces tenemos esa costumbre, o nosotros vemos las bendiciones de nuestro Dios mediante las cosas materiales que nosotros podemos recibir. A veces empezamos a quejarnos que pues me falta esto, que no tengo aquello, y nos enfocamos tanto en las cosas cosas materiales, que en realidad perdemos de vista aquellas cosas que de verdad valen la pena. Mencionaba que estamos pasando por un momento, pues por unos tiempos difíciles, en los cuales muchos de nosotros sé que hemos pasado por esta enfermedad. Y cuando estamos en esos momentos, cuando hemos estado en esos momentos,
es cuando aprendemos a valorar que la riqueza que de verdad vale la pena es eso, es la salud. Y cuando salimos, gracias a la misericordia del Señor, de esta enfermedad, sentimos un gozo, hermanos, sentimos un agradecimiento con Dios, sentimos como si hubiéramos nacido nuevamente. Desafortunadamente, a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles como estas para valorar de verdad lo que de verdad vale la pena, lo que de verdad es una riqueza, lo que nosotros necesitamos, porque de nada sirve, o más bien, si no tenemos salud, no podemos hacer básicamente nada. El Señor siempre nos invita a que debemos estar gozosos, a que debemos estar agradecidos. Vamos a ver un versículo más, es en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 19. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19. Y la palabra del Señor dice así, esta es la invitación: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No debemos entristecerlo o ponernos más bien tristes, porque a veces nos falta algo, porque a veces pensamos que lo que el Señor da, que muchas veces es más de lo que necesitamos, muchas veces pensamos que no es suficiente, porque lo que pasa a veces es que entre más tenemos, pues más queremos. La invitación dice, orad sin cesar, pero el Señor no quiere que nosotros que nuestras oraciones, en lugar de dar gracias por lo que ya tenemos, pues empecemos a quejarnos por lo que nosotros creemos o aparentemente nos falta. Que nuestras oraciones no siempre sean pedir solamente, sino que sea agradecer a nuestro Dios por esas cosas bonitas que Él nos está dando. Nosotros que tenemos hijos, hermanos, los amamos, les damos todo lo que está en nuestra mano, o siempre tratamos darles de lo mejor. A veces dejamos de nosotros comprarnos cosas, dejamos de nosotros comer por darles a ellos lo que necesitan. Pero también nos molesta a veces cuando, a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hacemos, a pesar de todas las cosas que proveemos a ellos, pues ellos dicen, pues nosotros les compramos unos zapatos y dicen, no, yo esto no, quiero algo mejor, quiero algo que cueste más, quiero algo que sea de marca. Y sí nos sentimos defraudados a veces, nos sentimos pues molestos, y lo mismo puede pasar con nuestro Dios cuando nosotros no agradecemos lo que Él nos está dando, que como lo decía, muchas veces es más de lo que nosotros merecemos. Y muchas veces creemos que nuestro Dios también es injusto. A veces vemos a nuestro vecino que no viene a la iglesia, vemos a nuestros compañeros de trabajo que tampoco vienen a la iglesia, y aparentemente a ellos les va mejor, porque pues tienen tal vez mejor posición económica, porque tal vez tienen mejores cosas materiales, y nosotros decimos, pero Señor, ¿por qué? Si yo te sigo, si yo te conozco, si yo sé que tú me amas, ¿por qué a Él le das más y por qué a mí no? Y empezamos a quejarnos contra Dios. Si vemos en Proverbios capítulo 22, verso 2, nuevamente Proverbios capítulo 22, en su verso 2, dice así: el rico y el pobre se encontraron, a todos ellos hizo Jehová.
Entonces el Señor es nuestro hacedor, el Señor es el que sabe en qué momento, el Señor sabe si nosotros lo necesitamos, lo que estamos pidiendo, o solamente lo estamos pidiendo porque estamos codiciando, porque estamos inconformes con lo que Él nos está dando. Eclesiastés capítulo 3, verso 1, nos dice que todo tiene su tiempo. No lo vamos a leer. Entonces el Señor sabe en qué momento, el Señor sabe cuándo es que te va a dar las cosas, el Señor sabe qué es lo que tú necesitas. Y nosotros no debemos, por desear tener lo que otra persona tiene o por desear tener la posición que otra persona tiene, ya lo decía nuestro hermano Franco en la escuela. El Señor a veces nos pone en diferentes lugares, el Señor nos da diferentes cosas, pero a veces yo no estoy contento con por qué mi hermano tiene esto, por qué mi hermano está en este lugar, o por qué mi hermano le toca hacer esto y yo no. Yo lo podría hacer mejor. Recordemos que decía que María fue llena de lepra. En este tiempo, bueno, sabemos que la lepra significa el pecado. Cuando nosotros empezamos a renegar, en vez de agradecer, cuando nosotros empezamos a codiciar el lugar de otra persona, cuando nosotros empezamos a quejarnos que por qué él sí, por qué yo no, nos estamos llenando, pues no literalmente, pero sí nos estamos llenando de lepra, que es ese pecado, porque el Señor a cada uno da a su tiempo, el Señor a cada uno lo pone en el lugar que pues Él desea, porque nosotros somos hechura de nuestro Dios, y cuando nosotros nos rendimos a sus pies, cuando nosotros deseamos trabajar, pues el Señor es el que nos va dando, el que nos va poniendo. Cuando nosotros decidimos obedecerle, pues Él es el que va prohibiendo, nos da perdón conforme a su voluntad. Y nosotros no debemos codiciar porque sabemos que eso es pues un pecado delante del Señor. No debemos pedir más de lo que ya tenemos. Si vamos a Primera de Timoteo, en su capítulo 6, verso 9. Nuevamente, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9, dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Recordemos el pueblo de Israel también, cuando estaba en Egipto prisionero, como esclavos, ellos deseaban ser libres. Pero cuando ya eran libres, el Señor les daba lo que Él veía que necesitaban, les proveía de todo, y ellos pues llegaba el momento en que ya no estaban contentos. ¿Y qué pasaba? Empezaban a murmurar contra Moisés, que por qué nos sacaste de Egipto, que allá estábamos mejor, que allá comíamos mejor. Y bueno, como dice este texto, empezaban a codiciar, y pues el Señor les mandaba castigos, y muchos de ellos pues morían a causa de ello. Entonces el Señor, pues cuando nosotros no agradecemos lo que Él nos da, pues Él también se enoja, y nos puede pasar pues básicamente lo mismo. Tal vez no ahorita, pero en el tiempo que pues nos toque rendir cuentas con el Señor, va a decir: bueno, yo te di esto, tú siempre te quejabas, siempre pensabas que era poco. ¿Crees que te mereces la vida eterna? ¿Crees que te mereces estar con Jesucristo en ese reino? Muchas veces, hermanos, nosotros estamos viviendo por momentos bonitos, donde podemos tener una buena casa, podemos tener un buen carro, tenemos un buen trabajo con un buen sueldo. Nuestra situación económica pues es buena. Y pareciera que cuando las cosas están mejor, pues todo cambia. Y así es.
todo puede cambiar. Ya lo veíamos en Eclesiastés, todo tiene un tiempo. A veces podemos tener mucho, estar arriba, y después podemos, pues tal vez vivir en escasez, tener enfermedad. Porque hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos quiere, hay un Dios que quiere que le sigamos, hay un Dios que quiere que le obedezcamos. Y Él nos da de lo mejor, Él nos da lo que necesitamos porque Él quiere que nosotros estemos contentos con Él, para que así nosotros le ofrezcamos nuestro corazón. Pero también por el otro lado está pues el enemigo. Él no quiere que tú y yo estemos contentos con Dios. Él no quiere que tú y yo le sigamos. Lo vemos en algunos ejemplos. No vamos a dar textos, sé que todos los conocemos, pero está en el libro de Génesis. Vemos cómo el Señor estaba orgulloso de su creación, que fue el hombre. Después creó a la mujer y los puso pues en un lugar donde estaba pues lleno de todo, tenían de todo para comer, de todo para vivir. Solamente lo único que les pidió era que hicieran su voluntad. Pero ahí entra el enemigo y dice: con que el Señor te ha dicho que no hagas esto. Sabe pues que si lo haces tú no vas a morir, sino que vas a ser como un Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desafortunadamente el enemigo sabe lo que nosotros, o más bien de lo que con lo que puede tentarnos. Y muchas veces es la codicia, el afán de tener muchas cosas más. Y vemos aquí como Eva dice: yo vi que era pues agradable, que era bueno, y pues yo lo comí. Y muchas veces después que nos llega el castigo empezamos a hacer lo que hizo Adán, empezamos a culpar a Dios. Pero es que esa mujer que tú me diste ya tuvo la culpa. Otro ejemplo lo podemos ver también en el libro de Job. Sabemos que Job era un varón recto, agradable delante de Dios. Y aquí vemos un gran ejemplo de cómo la obediencia trae bendición. El Señor lo bendecía, no solo con cosas materiales, porque la palabra del Señor dice en Job que Job era rico, que tenía ganados, pues también lo bendecía con una gran familia, pues buena posición. Pero nuevamente Satanás va y le dice a Dios: ¿acaso Él te sirve de embalde? Él te sirve porque tú le estás dando lo que Él necesita. Quítale lo que tiene y vas a ver si no te deja de servir. Y todos sabemos lo que pasó. Y nosotros también en este caso, como decía, las cosas pueden cambiar. Y tal vez estemos bien y después va a venir el momento de dificultad. Y es ahí donde tú y yo vamos a tener pues que decidir básicamente, tomar una decisión como lo hizo Adán y Eva, olvidarte de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere de ti o de mí, y pues decir: pues esto está bueno, yo prefiero irme con esto y olvidarme de lo que Dios dice. O podemos tomar la decisión que Job tomó. Vamos a ver lo que dice Job, capítulo 1, 21. Job en su capítulo 1, verso 21, y la palabra del Señor dice así: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el siguiente verso que pues Job en todo lo que pasó nunca pecó, porque nunca perdió su fe. Entonces, pues nosotros podemos aprender de estos dos ejemplos. La palabra del Señor también nos dice en ese mismo libro que después Dios premió a Job con lo doble de lo que tenía. Porque él, a pesar de todas las dificultades que pasó, nunca dejó de confiar en Dios. Su mujer le decía: maldice a Dios y muérete. Pero él no, él siguió firme en su fe, siguió agradecido con Dios. Dijo: Dios me dio y Dios me quitó.
Todo es de Dios y bendito sea el nombre de Él. Entonces, son bonitos ejemplos los cuales pues nosotros debemos pues aprender de ellos, más que nada, porque es lo que quiere nuestro Dios, un corazón obediente, un corazón contento. Sabemos que el Señor bendice a un corazón obediente, a un corazón alegre, a un corazón agradecido, de la misma manera que nosotros cuando nuestros hijos agradecen, pues nos dan ganas de darles más cosas. Pero no, cuando ya no agradecen, decimos, pues, si no agradeces lo poco, pues ya mejor no te compro nada a veces. Solamente es un ejemplo, no es porque yo lo haga, hermanos, no, pero a veces pasa así. O no es porque nuestros padres nos hayan hecho eso. Pero es la forma en que pues, nuestro Dios trabaja. Si nosotros agradecemos poco, Él nos va a dar poco. Si agradecemos mucho, Él nos va a dar mucho. Lo podemos aprender en la palabra del Señor. Si nosotros tenemos un corazón alegre y estamos contentos con lo que el Señor nos da, dice Proverbios 15:16. Proverbios capítulo 15, verso 16. Dice así: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Qué bonito, mis hermanos, es cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Hace poco tenía una plática con uno de mis hermanos y decía, cuando yo no conocía al Señor, o más bien ya lo conocía, pero no venía a la iglesia, yo sentía un vacío en mí. Pero cuando empecé a asistir, cuando empecé a trabajar, sabes que cualquier cosa que llegue a pasar, se siente esa paz, se siente esa seguridad, y sabes que el Señor te va a dar todo lo que uno necesita. Y cuando menos lo esperas, decía un hermano que se encuentra aquí, decía, yo estaba pensando, tenía un problemita y estaba pensando cómo lo iba a hacer. Y de la nada nomás fui a revisar mi mailbox y cuando me di cuenta tenía una carta. Lo abrí, dice, y era un cheque. Dice, pero yo decía, pues Dios me va a ayudar. Y Dios me ayudó, dice, con la confianza que yo tuve, Él me ayudó. Entonces, si nosotros tenemos esa confianza, si nosotros somos felices, si nosotros estamos agradecidos con lo mucho, aquí dice poco, pero con lo mucho que el Señor nos da, porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros en este momento se quedó, o en este día se quedó sin comer, se quedó sin un lugar donde dormir, sin vestir o qué calzar. Si estás con vida, si estás escuchando este mensaje, debes sentirte o debemos sentirnos agradecidos con nuestro Dios, porque Él nos está dando un tesoro, creo que es el más preciado, que es la vida y poder tener salud. Estoy seguro que muchos de nuestros hermanos que ya no están con nosotros se sentirían agradecidos con nuestro Dios por estar en el lugar que ahora estamos nosotros. En realidad de nada sirve, y esto lo vamos a ver ahorita en un texto, de nada sirve que nosotros tengamos cosas de lo mejor si no tenemos esa paz y esa seguridad de que un día podemos estar con nuestro Dios en ese reino eternal o con su Hijo en ese reino milenial. Vamos a ver San Mateo, capítulo 16, verso 26 y 27. San Mateo, capítulo 16. ...26 y 27 dice así:
Esto lo vemos en la siguiente diapositiva. Dice, porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El 27 dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces aquí vemos algo muy importante. Tenemos una tarea, tenemos una labor que hacer. Tenemos que cuidar y trabajar en esa salvación que el Señor nos ha puesto, porque sabemos que Él vendrá por segunda vez, y como dice aquí, Él nos pagará de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Y de nada sirve que trabajemos y nos esforcemos por cosas materiales y perdamos lo más importante, que es la salvación espiritual. Filipenses capítulo 6, verso 7. Perdón, es Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice así, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos confianza en nuestro Dios, pues está claro aquí. No debemos preocuparnos por lo que nos falta. Sabemos que el Señor nos va a dar conforme a su misericordia. Sabemos que, pues, como decíamos al principio, Él es un Dios que nos ama. Somos una joya preciosa para nuestro Dios, porque Él nos crió. De la misma manera que nosotros amamos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque son la bendición más grande que el Señor nos puede dar. Él nos ama de la misma forma. De nada sirve que nosotros, mis hermanos, nos esforcemos si la bendición de Jehová no está con nosotros. Si tú le rindes tu corazón, o le entregas más bien tu corazón, Él te va a bendecir. Pero si tú te olvidas de Dios, o yo me olvido de Dios, y pues decido dedicarme a amontonar cosas materiales, tal vez lo voy a lograr, es cierto, pero de la misma forma que lo podemos lograr, pues también pueden desaparecer. Hay personas que se dedican a jugar la lotería. ¿Por qué? Porque aunque tienen una posición, pues tal vez una posición económica buena, no están contentos, quieren más y más y más y más y más. Y algunos de ellos pues logran pues sacarse el premio mayor, pero estaba leyendo, o si ustedes lo buscan, se darán cuenta que la mayoría de estas personas, después de haber tenido todo lo que ellos deseaban, que aparentemente los iba a hacer felices, después se arrepentían y decían, si yo tuviera la oportunidad de volver a jugar y saber que me voy a ganar la lotería, yo no lo haría. Algunos perdieron familiares porque era tanto el dinero que tenían que no sabían qué hacer con ello. Se metieron en las drogas, empezaron a invertir en cosas que pues pensaban que el dinero nunca se les iba a acabar, y compraban o invertían en cosas que pues ni sabían en lo que estaban invirtiendo, o no sabían manejar lo que habían ganado, y terminaban en la ruina, y no tan solo eso, sino quedaban debiendo. Entonces, después ellos decían, yo preferiría tener a mi nieto, a mi nieta, a mi hijo o a mi hija que murieron porque les di tanto dinero, los dejé que
pues que se divirtieran, que fueran a donde ellos quisieran y al último terminaron perdiéndose. Entonces nos damos cuenta que hay cosas mucho más importantes que el dinero. Y Salmos capítulo 127, verso 1 y verso 2 nos dice lo siguiente. Salmos 127, verso 1 y 2. Nos dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, por mucho que nosotros nos esforcemos, si el Señor no quiere darnos, o no tenemos la bendición de Dios, o no viene de nuestro Dios, o tal vez empezamos a romper la voluntad del Señor por tener, al final de cuentas, pues vamos a arrepentirnos, porque preferimos lo que a Dios no le agrada, que es las cosas materiales. Y es cierto que pues no es grande tener, o sea, no es malo, tener. Lo malo es cuando queremos más de lo que tenemos o de lo que Dios nos da. Y no es malo que tener como lo hacía como lo tenía el siervo Job, si es que no dejamos la voluntad de nuestro Dios de seguir a Dios como Él lo pide. Pero ya cuando nosotros empezamos como es aquí, a levantarnos temprano y llegar hasta tarde, nos olvidamos de la familia. Cuando el Señor dice tienes que trabajar 6 días y nosotros trabajamos 6 y medio y solo venimos a la iglesia o solo ponemos atención a Dios el ratito que me queda. ¿Por qué? Porque mis quehaceres, porque mi afán de tener tantas cosas pues no me permite. O le pongo más atención a lo que quiero conseguir que a lo que Dios quiere que yo haga. Si vemos a Filipenses capítulo 19, ahí encontramos que el amor de Dios es tan grande que Él no dejará de socorrernos. Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice así, mis hermanos, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces nosotros siempre debemos tener esa confianza de que el Señor nos dará todo lo que necesitamos nosotros. Él nunca nos va a dejar, Él siempre estará a nuestro lado. Él siempre, Él sabe, Él conoce lo que nosotros necesitamos a cada momento. Lo que para nosotros muchas veces resulta ser poco. Hay en diferentes lugares de este mundo, como veíamos en la historia del principio, todos vivimos diferentes situaciones. Mientras que nosotros tenemos una vida cómoda, mientras que nosotros tenemos, como decía, un techo, en otros lugares no tienen ni siquiera agua que beber, no tienen ni qué comer. Por lo tanto, nosotros estamos en la gloria, como se puede decir, y tenemos que estar agradecidos en cada momento con nuestro Dios. Debemos siempre ser obedientes, debemos siempre agradecer en todo momento, porque eso es lo que quiere de nosotros. Y sobre todo debemos trabajar en esa salvación que Él nos ha puesto. No debemos olvidarnos de eso. Ahorita tal vez los que estamos en casa
pues ya se nos hizo tal vez pues normal, ¿no? Estar en casa, ya no pues olvidarnos de las cosas de nuestro Dios, tal vez. Sé que muchos de nosotros o de ustedes siguen tan fervientes o más agradecidos con nuestro Dios porque hasta este momento pues Él nos ha mantenido en el hueco de su mano y nos ha cuidado. Pero también podemos haber algunos que vemos algo pues más bonito, algo que nos llame la atención, como lo hizo Eva, algo que se vea agradable a nuestros ojos y podemos desviarnos e ir en pos de esas cosas que nos llaman la atención, que tal vez a la larga pues no nos van a beneficiar. Entonces, mis hermanos, la invitación es para que nos sigamos esforzando, pues para que sigamos trabajando, para que sigamos fervientes, para que no perdamos la fe en nuestro Dios. Si ahorita usted está en cama sufriendo por esta enfermedad, pongámonos en las manos del Señor, mantengamos esa confianza y estemos seguros que no importa cuál sea la situación o el final de nuestra vida, el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Y es mejor morir, como dice la palabra del Señor, haciendo el bien, y no morir haciendo el mal y perdiendo esa salvación que el Señor nos ha ofrecido. Vamos, mis hermanos, a ir terminando. En 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Este es el último texto de la presentación, 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Si está en casita, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer todos este verso. Y la palabra de nuestro Dios dice así: mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén. Entonces, la gratitud es lo que siempre debe existir en nosotros. No importa las pruebas, no importa los altibajos que podamos pasar, siempre debemos ser agradecidos con nuestro Dios mientras tengamos vida, mientras estemos en este mundo. El verso de Eclesiastés capítulo 4:9 con el que iniciábamos decía que mejor es perro vivo que león muerto. Todos los que tenemos un animalito de esos, un perrito, sabemos que ellos son bien cariñosos, bien leales, bien fieles a sus amos. Y creo que es un bonito ejemplo. El Señor hizo a este animalito menor que nosotros en forma de reaccionar, aunque la palabra del Señor dice que el mismo suceso pasa a los animales y a los hombres, pero la Biblia también dice que el Señor nos hizo a su semejanza, con un pensamiento, la forma de tomar decisiones diferentes. Pero si a esos animalitos que el Señor hizo menor que nosotros, y son cariñosos, son fieles, son agradecidos, no importa lo que les demos, ¿por qué nosotros no mostrar ese agradecimiento a nuestro Señor, a nuestro Creador? Porque nosotros dependemos de Él y si le agradecemos, Él nos va a dar más. Entonces, mis hermanos, sigamos esforzándonos, sigamos siguiendo a nuestro Dios y pues que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y muchísimas gracias por su atención, que el Señor nos proteja y nos siga manteniendo en esta fe y en este camino, y tengamos la seguridad que si nos mantenemos y triunfamos, la riqueza más grande será estar un día con nuestro Señor Jesucristo en este reino milenial y pues después en el reino eterno. Paz a vosotros.